Muy buenos días. Les saluda la profesora Flor Solano Montenegro en nombre de la Cátedra Enrique Macaya Laman y como docente de la sección de Historia de la Cultura, Escuela de Estudios Generales. Para la Universidad de Costa Rica, institución benemérita de la educación y la cultura, la Escuela de Estudios Generales y la Cátedra Enrique Macaya Laman, es un honor recibirles a todas y todos ustedes en esta actividad de la cátedra. El 21 de mayo de 1997, hace 27 años ya, mediante una resolución de la Vicerrectoría de Docencia se creó la Cátedra Enrique Macaya Laman con el fin primordial de generar un espacio para la reflexión, el análisis y la crítica en torno a la Escuela de Estudios Generales, en cuanto a los estudios generales también y a la formación humanística. Con este objetivo nos proponemos continuar los esfuerzos precedentes de organizar actividades en todos los campos del saber humano que afirmen y den proyección a la importancia de la formación humanística. Saludamos a la doctora Marlene Calvo Oviedo, directora de la Escuela de Estudios Generales, a la magíster Verónica Jerez Brenes, coordinadora de los seminarios participativos de la Escuela de Estudios Generales, a nuestra invitada especial, doctora Ana Gallegos Cuiñas, profesora de la Universidad de Granada, España, quien se encuentra hoy aquí gracias a la gestión iniciada por la doctora Carolina Sanabria, que nos acompaña también esta mañana, profesora de la sección de Comunicación y Lenguaje de esta escuela. Desde luego les saludamos a las personas docentes, estudiantes, público presente y al que nos sigue por Facebook y por YouTube también en este momento. Reciban todas y todos la más calurosa bienvenida a esta actividad. En este 2025, la Cátedra Enrique Macaya Laman se une a la celebración del 50 aniversario de los seminarios participativos. Las actividades a desarrollar a partir de hoy no solo contarán con la participación de grupos regulares, sino también de estudiantes de los seminarios, equipos docentes también que han venido trabajando en la propuesta de temas y de las personas invitadas. La propuesta de los seminarios participativos nació a partir de los acuerdos del Tercer Congreso Universitario, que se celebró entre 1971 y 1972, y planteaba una nueva estructura organizativa para los estudios generales dentro de la universidad. Impulsados por el profesor chileno Raúl Torres Martínez en 1974 y bajo la premisa de impartir el curso integrado de humanidades de una forma distinta, los seminarios participativos se iniciaron enfocados en el principio de integración e interdisciplinariedad en la enseñanza como sugerencia orientadora al estudio del conocimiento que tiene que ver con la influencia de la ciencia y la tecnología en todas las dimensiones culturales, afirma Sara Chinchilla en su obra sobre los orígenes de estos seminarios. Esta primera experiencia fue todo un éxito y desde su aprobación en 1975 por la Vicerrectoría de Docencia, y en estos 50 años el carácter cogestivo ha estado en la base de los seminarios participativos, colocando a la persona estudiante en un papel central, promoviendo su potencial para aprender, crear, compartir, construir espíritu crítico y forjar nuevo conocimiento. En el contexto de la celebración de estos 50 años de los seminarios participativos de la Escuela de Estudios Generales, damos inicio a esta tercera actividad de la semana y la tercera actividad de la cátedra Enrique Macaya Laman con la conferencia El capitalismo Gore o Gore, como también se le llama, y feminismo materialista en Mariana Enríquez. Esta conferencia será dictada por nuestra invitada, la doctora Ana Gallego Cuiñas. La doctora Gallego es profesora catedrática del Departamento de Literatura Española de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada, España. Es licenciada en Filología Hispánica y licenciada en Antropología Social y Cultural. Tiene un doctorado en Filología Hispánica por la Universidad de Granada. Sus líneas de investigación han sido la literatura hispanoamericana del siglo XX, literatura dominicana, narrativa del Trujillato, narrativa rioplatense contemporánea, estudios transatlánticos de literatura, escritora autobiográfica, diarios íntimos y cartas literarias,
cultura literaria y mercado del libro, literatura y economía, literatura y feminismo latinoamericano. Es autora de una vasta producción literaria, ha participado en 60 capítulos de libro, 69 artículos de revistas, 28 publicaciones de libros entre monografías, ediciones y coordinaciones. Entre los más recientes podríamos citar la novela argentina del siglo XXI, Nuevos modos de producción, circulación y recepción, de 2019, Novísimas, las narrativas latinoamericanas y españolas del siglo XXI, del 2021, Cultura literaria y políticas de mercado, de 2022, Humanities and Big Data en Iberoamérica, 2023, Figuras de escritores y espacios digitales, nuevas autorías y performatividades en la literatura actual, obra del 2024. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio a esta conferencia del día de hoy. La dejo con la palabra, doctora. Bueno, muchísimas... ¿Me oís? No. ¿Todavía? ¿Sí? ¿Sí sale? Es que no me escucho con... ¿No? ¿Se oye bien? Ahora, vale. Vale, bueno, muchísimas gracias. Yo es que estoy encantadísima de estar aquí con todas vosotras, con vosotros, con vosotres, como profesora invitada de la Universidad de Costa Rica. Muchísimas gracias, Flor, Marlene, Verónica, por supuestísimo, mi admirada Carolina Sanabria, por darme este espacio para poder dialogar con todas vosotras y poder compartir una de mis líneas principales de investigación, que es el feminismo materialista y la escritura latinoamericana de mujeres en el siglo XXI. Como me sigáis tratando también, Marlene, no me voy, me quedo aquí. Bueno, he dividido la ponencia de hoy en dos partes, una introducción breve y una más centrada en el feminismo materialista y el gótico, y otra ya en el capitalismo gore. El impacto internacional que ha tenido la ficción de Mariana Enríquez en el mercado y en la academia es incontestable. Este tipo de acontecimientos es cada vez menos frecuente en la literatura mundial. Una mujer, argentina en este caso, que escribe relatos de horror raros e inquietantes desde un compromiso político y estético que recuerda al boom latinoamericano, en versión feminista y terrorífica. Sus cuentos sobre monstruos, enfermos, fantasmas, brujas y locas funcionan como un espejo distorsionado y desenfocado que muestra en su reflejo al otro invisibilizado y reprimido. Son relatos que hablan del miedo como motor íntimo de la vida humana y no humana, de la violencia extrema del capitalismo gore, de la vulnerabilidad de los niños, de las mujeres, de los enfermos y de las clases bajas, en la sociedad disciplinada, hiperconsumista, normativa y patriarcal del siglo XXI. Y todo esto Enrique lo consigue con un lenguaje ambiguo, descarnado, soez y crudo, que se aviene a preguntas incómodas. ¿De qué manera lo conocido y familiar puede convertirse en extraño y peligroso? ¿Hasta qué punto las políticas capitalistas neoliberales provocan la precarización atroz de las clases sociales y de los sujetos subalternizados? ¿El miedo es político? ¿Cuántas formas de violencia proliferan impunemente hoy día? ¿Cómo afectan a las mujeres y a la clase social? ¿Cuál es el precio de un cuerpo? ¿Todas las vidas valen lo mismo? ¿Y una muerte? ¿Cuánto vale la muerte? Con la perspectiva de estos interrogantes, nuestro estudio se centra en los 3 libros de cuentos que tiene Mariana Enríquez publicados hasta la fecha. Os lo recuerdo: Los peligros de fumar en la cama, de 2009, Las cosas que perdimos en el fuego, de 2016, y Ese verano a oscuras, de 2019, para explicar la singularidad de su narrativa corta, o sea que voy a dejar de lado la novela gráfica y las novelas, que podríamos sintetizar en el uso militante del gótico, gore, como yo lo entiendo, desde los postulados del feminismo materialista, de Delphi, Guillaumin, Kergoat, Gago o Federici, y de la necropolítica de Membe. 1. Feminismo materialista y gótico. Una de las lecturas más fecundas que se han hecho de la ficción de Mariana Enríquez es desde el género gótico, que ha cobrado gran visibilidad y valorización crítica en las últimas décadas, como prueba los conocidos estudios de Botin, de Marman, de Spooner, de Roberts, de Williams,
Hunter y un infinito etcétera. Se trata de una categoría anglosajona, os lo recuerdo, que nace en el siglo XVIII con Horace Walpole, para nombrar relatos de misterio y de miedo que transgreden la razón, el sentido común y el orden positivo científico del mundo. Durante mucho tiempo fue considerada una práctica literaria elitista porque siempre ha sido protagonizada por personajes de la clase alta, ¿no? El gótico lo asociamos a los castillos con mucho dinero, ambientada en esos exuberantes castillos donde se encerraba el terror, ligado a personajes sobrenaturales. También fue calificada como escapista por apelar a un más allá que huye del presente, normativo y logocéntrico, para censurar lo inconocible o extraño en favor de una visión bárbara de lo social. Sin embargo, a partir de la pasada década del 70, hubo una resignificación social del gótico, desde la política sentada en la idea de que lo ominoso se integra ocultamente en nuestra cotidianidad, como parte de la ideología capitalista. Lo ominoso está en nuestro día a día porque el capitalismo está en nuestro día a día. Es decir, el terror ya no se encarna solo en personajes, sino en todas y cada una de nosotras, en la masa, una atmósfera que lo envuelve todo y de la que no podemos escapar. Pero no será hasta el comienzo del siglo XXI cuando esta nueva lectura alcanza un éxito global, de la mano sobre todo de series muy conocidas, de cómics y de bestsellers que seguro que os suena, la saga de Millennium, de Twilight, de Game of Thrones, de Walking Dead, de Stranger Things y un largo etcétera que ha llenado nuestro imaginario de zombies, de vampiros, de mutantes, de fantasmas, de monstruos, de cyborgs y de seres sobrenaturales que conviven con nosotros en una suerte de Global Gothic War. ¿Pero a qué se debe este resurgir y predominancia del gótico en los últimos años? ¿Por qué se nos ha llenado el mundo de zombies? Esta enorme producción simbólica sobre el mal es una respuesta a las crisis económicas y a la implementación de políticas neoliberales cada vez más salvajes. ¿Qué relación puede tener el gótico con el pensamiento feminista y con la clase social? Si nos enfocamos ahora en el campo literario latinoamericano, observamos que el gótico ha sido poco fecundo durante el siglo XX, considerado muchas veces como un género dentro del fantástico, no como un género propio, la ciencia ficción o el realismo. Una de las tradiciones que ha sido objeto de mayor atención, junto con la andina, en el gótico latinoamericano, es el rioplatense, a tenor de grandes precursores de la talla de Horacio Quiroga, Julio Cortázar, Juan Carlos Onetti, Feliberto Hernández, Silvina Ocampo o Alejandra Pizarnik, aunque paradójicamente el género fue orillado casi por completo del canon. ¿Cuántos cuentos o novelas góticas de la primera mitad del siglo XX o del Ecuador del siglo XX leemos, ¿no?, en los programas de literatura? También fue orillada de las tradiciones nacionales porque, como he dicho, se consideraba menor, ¿no?, y como una imposición neocolonial, ¿no?, que venía de toda la parte europea y anglosajona. Pero en el siglo XXI asistimos a un cambio de paradigma crítico que produce un efecto de revalorización del gótico debido en buena parte a los novísimos narradores argentinos. Oliverio Coelho, Silva Almada, Hernán Ronsino, Pedro Amaral, Luciano Lamberti, Samantha Schweblin o Agustina Basterrica, que revitalizan el terror literario como denuncia política nacional, de la dictadura militar, de los abusos del Estado, del apocalipsis ecológico, de los feminicidios y del poder descontrolado de los cárteles y del narcotráfico. Entre todos destaca con luz propia y mortecina Mariana Enríquez, influida, como ella misma declara en numerosas entrevistas, por las obras de Robert Stevenson, de Edgar Allan Poe, de Henry James, de Lovecraft, de Ray Bradbury, de Silvina Ocampo o de Stephen King, ¿no?, que lo considera su gran maestro. Se vale sobre todo del gótico norteamericano para desterritorializarlo hacia lo local argentino, hacia su historia y su presente necroprolítico, desde una mirada feminista, materialista, que lo resemantiza y lo ensancha. ¿Pero a qué me refiero exactamente con esto? Ellen Morse, en 1976, acuñó el término gótico femenino, que Diana Wallace y Adrian Smith desarrollan a cabalidad en el siglo XXI en alusión a las escritoras que cultivan este género como espacio subversivo para mostrar la opresión social y política de la mujer, el encierro en su cuerpo, la marginalización de su trabajo y la imposibilidad de expresar su libertad sexual.
Tanto el rechazo a la maternidad, abordada desde lo sobrenatural, por ejemplo en Frankenstein de Mary Shelley, que es un rechazo a la maternidad, como la imagen de la joven adolescente que es simultáneamente víctima y verdugo monstruoso, se convierten en tropos de reconocidas autoras como Anna Radcliffe, Kate Chopin o Charlotte Perkins Gilman, cuyas sombras tutelares se proyectan en la poética de Mariana Enríquez, toda desde ese gótico femenino. Pero la Argentina, en mi opinión, va más allá de la norteamericana y desarrolla lo que podríamos llamar un feminismo gótico de corte materialista que incide en la explotación de las mujeres como clase social por parte del capitalismo gore y en lo siniestro como un proceso de subjetivación y de emancipación. La política de la literatura de Enríquez deviene feminista al revelar que lo perturbador está en los sujetos, en la ideología capitalista y patriarcal que los penetra, en su cuerpo, escindidos y marcados por la clase social, por la raza, por la etnia y sobre todo por el género. Lo ominoso no habita ahora fuera de la casa, como en el primer gótico, tampoco habita debajo de la cama, como en los años 70 y 80 del siglo XX, sino que habita dentro de cada una y de cada uno de nosotros. Enríquez convierte en ficción gótica el célebre lema feminista «Lo íntimo es político», para poner en primer plano la lucha de las mujeres contra el capitalismo patriarcal, dada la imposibilidad de una igualdad de género sin igualdad de clase. El gótico entonces se piensa como ficción activista, como una suerte de activismo, como una economía, como una praxis feminista, ¿no? No se trata de añadir el apéndice femenino al gótico, sino al revés, que se abre a interpretaciones más complejas que trascienden el debate actual sobre este subgénero. El énfasis se pone así en la clase social, en las subjetividades disidentes, en las mujeres y en los sujetos marginales, afantasmados, que son los portadores del terror y del peligro, al ser los más vulnerables y castigados por el capital, como explica Silvia Federici. La cito. En el desarrollo capitalista la mujer ha sufrido un doble proceso de mecanización. Además de estar sometida a la disciplina del trabajo, tanto remunerado como no remunerado, en las plantaciones, las fábricas y los hogares, se ha expropiado a la mujer de su cuerpo y se la ha convertido en un objeto sexual y en una máquina de procreación. En esta órbita, los cuentos de Enríquez apelan al feminismo materialista, que se centra en problemáticas como los modos de producción patriarcales. Recordemos que el feminismo, después lo voy a explicar mejor. El trabajo doméstico y de los cuidados invisibles y no pagados. En la relación estructural entre género, clase y raza, ¿no? Lo que hoy llamaríamos el feminismo interseccional, y en la crítica al esencialismo y al biologismo. Es decir, en realidad es una crítica al feminismo de la diferencia. Recordemos que esta vertiente feminista, la del feminismo materialista, que procede del feminismo marxista de los años 60, nació de la mano de Christine Delphi, a la que os recomiendo, como una vuelta al materialismo histórico y como un cuestionamiento del marxismo ortodoxo y del feminismo, como he dicho, de la diferencia. Luego fue orillada en los 60, 70 y 80 por los feminismos hegemónicos del norte, o sea, lo que venía a decir el feminismo materialista es lo que he dicho antes, que no puede haber igualdad de género sin igualdad de clase, que las dos luchas van de la mano. Pero ¿qué es lo que pasó en los años 80 y 90? Que el feminismo hegemónico del norte, ¿no? Sobre todo el feminismo de Estados Unidos, borró, ¿no? del mapa la lucha por la clase social. Y esta fue recuperada, sin embargo, por los feminismos disidentes del sur, de los sures, ¿no? De Centroamérica, de América Latina, de los feminismos comunitarios, los feminismos decoloniales, Silvia Rivera Cusicanqui, María Lugones, Verónica Gago, al albur del énfasis en la discriminación de las mujeres por clase social, que es imposible no obviar, y por raza etnia. En el caso de Enríquez, esta episteme se vuelve especialmente fecunda por tres motivos principales que aparecen en su obra. Primero, porque aboga por la no consideración de las mujeres como una unidad ahistórica, universal y esencial. El concepto de la mujer es un concepto situado. Esto se refleja en la forma en que los cuentos, como cuando hablábamos con los muertos o el desentierro de Angelita, trenzan la historia de varias generaciones de mujeres marcadas por su relación con la muerte o la desaparición, tal como sucede con la narradora no fiable de otro relato, el desentierro de Angelita, que con su manía excavatoria descubre los huesos de su tía, abuela recién nacida, la Angelita,
que la persigue por todas partes, ¿no? Lo descubre en el jardín, cito, con sus pies descalzos que de tan podridos estaban dejando asomar los huesitos blancos. O como ocurre con la propia abuela, que también escucha llorar a su hermana muerta a los pocos meses de nacida, entre fiebres y diarrea, y la desentierra cuando se mudan de casa. En segundo lugar, los cuentos de Mariana Enríquez revelan las condiciones materiales de producción doméstica no remunerada de las mujeres, así como la diferencia entre el valor social del trabajo de los hombres y el valor social del trabajo de las mujeres. Un ejemplo es Tela de araña, de 2016, un cuento sobre una mujer atrapada en un matrimonio machista y violento del que le ayuda a escapar su amiga Natalia, que es una soltera emancipada. Cito, yo no sabía manejar. ¿Por qué era tan inútil? Había sido tan mimada por mi madre muerta, a nadie se le había ocurrido que tendría que solucionar las cosas sola. ¿Me habría casado con este imbécil porque no sabía qué hacer ni de qué trabajar? La dependencia del varón aquí se hace evidente. Por eso, a los ejes cuerpo, capital y trabajo, hay que sumar los de cuerpo, sexo y trabajo en Mariana Enríquez. Esta forma de explotación de las mujeres como clase social es productiva para los hombres, porque son los que perpetúan la división del trabajo. O sea, ¿no? Toda la tesis de Delphi y de Kergova de que en realidad el hombre, cuando se casa, contrata a una criada o a una mucama. Esto lo ilustra el relato El carrito. Cito, esa noche olimos carne quemada. Mamá estaba en la cocina. Nos acercamos a retarla, se había vuelto loca, a hacer un bife a la parrilla a esa hora. Se iban a dar cuenta, pero mamá temblaba al lado de la mesada. ¿Dónde está la mujer? En la cocina. Con lo cual, aunque la madre aquí sea kinesióloga, ¿no? Pues una mujer que sale a trabajar todos los días, la llaman incluso doctora y representa a las mujeres más liberadas que la mayoría de mujeres del barrio, como la vecina Mari, aún así se le expropia el trabajo y actúa conforme a lo que se espera de su clase social de sexo, a lo que se espera de ella como mujer, cuya vulnerabilidad es compartida con los indigentes del barrio, los niños, los discapacitados, las personas mayores, de ahí que se libre, sea la única que se libre de la maldición del carrito, como los pobres y los marginados. Un carro que, recordemos, paseaba un villero indigente por el barrio acomodado de la kinesióloga, cuyo olor nauseabundo es capaz de generar desgracia a todos los que lo repudian, menos a ella y a su familia. En tercer y último lugar, usaré el término de apropiación que propone la feminista materialista Colette Guillaumin en su doble vertiente material e ideológica. Hay una apropiación de los varones del cuerpo físico y social de las mujeres. Cito, el cuerpo es un factor primario en estos procesos de apropiación o desapropiación del sujeto que frente o junto al yo, dice Mabel Moraña, constituye su contraparte física, mental y existencial. Las mujeres de los cuentos de Enríquez significan la relacionalidad de su cuerpo unido, ¿no? Con todas las mujeres, como lo entiende Merleau-Ponty, un cuerpo social y un cuerpo individual que produce, además de materialidad del trabajo, deseo, espectáculo y vulnerabilidad, aniquilamiento, violencia, ¿no? Contra el cuerpo de la mujer. Así, el texto más activista, el que ofrece una lectura feminista materialista más radical, es sin duda, y supongo que lo conocéis, Las cosas que perdimos en el fuego, que es el de 2016, que es una toma de conciencia de la opresión, la organización y la resistencia colectiva de las mujeres. La motivación del relato es una cadena de feminicidios por quema con alcohol que hace que un grupo de mujeres ardientes se prendan fuego a sí mismas para subvertir los cánones de belleza y combatir el disciplinamiento de los cuerpos de la sociedad patriarcal. Ya no son carbonizadas por los hombres, sino que ellas mismas se prenden fuego. Las mujeres que se inmolan en el ritual purificador del fuego visibilizan sus cicatrices como un triunfo feminista, que enfrenta la violencia machista, interviniendo y exhibiendo públicamente sus cuerpos deformados y mutilados. Cito, siempre nos quemaron, ahora nos quemamos nosotras, pero no nos vamos a morir, vamos a mostrar nuestras cicatrices. Entonces ya no desaparece el cuerpo femenino, sino que se sobreexpone su materialidad anormal como prueba de las distintas pedagogías de la crueldad, como la llamaba Segato, sufridas por las mujeres en el patriarcado. La resistencia, por tanto, es corpopolítica, no solo es una disidencia afectiva, y tiene como objeto el empoderamiento a través del control del cuerpo,
que deviene sujeto político disidente, que es una alegoría de movimientos como Ni Una Menos o las Madres de la Plaza de Mayo, para articular una soberanía de la mujer, una nueva ideología, una nueva forma de tasar el valor del cuerpo, de la vida, pero sobre todo de la muerte de una mujer. De otro lado, lo corporal como dispositivo biopolítico, ¿no? Como veremos más tarde, necropolítico, viene representado a través de los personajes como el de Adela, la niña manca de ese cuento tan bonito que se llama La casa de Adela, o el de Marcela en otro cuento precioso, Ni cumpleaños ni bautismo. Cito de Los peligros de fumar en la cama. Tratamos de reconstruir la historia de Marcela con los indicios que teníamos. Escuela católica, alucinaciones desde la infancia, algo entre religión, tabú, sexo. Por eso las masturbaciones compulsivas, la flagelación. Le dije que creía que Marcela usaba siempre camisas o pulóveres o remeras de manga larga, porque así, como no se sabía lastimada. La cara debía lastimarse del cuerpo. La performatividad se produce en el acto de teatralización de la posesión fantasmática de Marcela, sexualizada y violenta, ¿no? Ella se automutila como objeto de deseo de Nico, el cámara que la está grabando. El cuerpo entonces no funciona solo en su valor de uso, sino en su valor de cambio, como mercancía, tal y como apunta de nuevo Mabel Moraña, la cito. Con un sentido lúdico y hedonístico, el disfrute del cuerpo de la mujer sigue la lógica del disfrute y de la reproducción del capital, con su valor de uso, su energía sexual y su valor de cambio, el cuerpo como productor de energía y placer. Es decir, como espectáculo dialéctico entre Eros y Tánatos. 2. Capitalismo y gótico gore. Por otro lado, la narrativa corta de Mariana Enríquez entra a dialogar con el ideario del capitalismo gore del que habla la transfeminista Sayak Valencia, a través del cuerpo, no sé si la conocéis, la mexicana, y de la relación entre violencia, enfermedad y literatura. Esto se pone de manifiesto en historias sobre la necrofilia, la antropofagia, los rituales satánicos, la anorexia, las fobias sociales y otras formas de ejercer el control sobre la muerte. Sus protagonistas son mujeres enfermas y enfermadas por el yugo maternal, como sucede en Pablo clavó un clavito, la cárcel del matrimonio heteronormativo, en este verano oscuras, las convenciones sociales y la presión social de la maternidad, en el patio del vecino, el mirador o Ni cumpleaños ni bautismo, la deformidad en la casa de Adela o la brujería moderna en Tela de araña o en el aljibe, quienes no aparecen solo como víctimas, sino como victimarias en un sistema a todas luces necropolítico. Uso este término en el sentido que le da su precursor, Achille Mbembe, para definir la forma en que los estados regulan la muerte, ¿no? en países en vías de desarrollo, los feminicidios, el comercio sexual, las desapariciones, los secuestros, las mafias de las drogas, y que la activista mexicana Sayak Valencia rescata para hablar de la mencionada categoría de capitalismo gore. Su propuesta se asienta en una interpretación decolonial del biopoder Foucaultiano a partir de los modos en que se disciplinan y normalizan los sujetos latinoamericanos y sus cuerpos, que no se normalizan de la misma manera que los sujetos africanos o que los sujetos europeos, en determinadas zonas deprimidas, convirtiendo a las clases populares y sobre todo a las mujeres de las clases más pobres en mercancías que pierden valor y se dejan morir. Los procesos de acumulación y explotación del capital generan una violencia simbólica y material que a su vez produce enfermedad, produce precarización y produce muerte, violaciones ignoradas de cuerpos y subjetividades, no solo por parte del Estado capitalista, sino por su encarnación más cercana, por parte de la familia, de la pareja, de los amigos, todos sujetos del neoliberalismo. De este modo, el cuerpo vuelve a estar en el centro del relato como dispositivo necropolítico, en muchas ocasiones vinculado con esa violencia, tanto estatal como machista, esa violencia íntima, esa violencia que sufrimos del que está al lado. El ejemplo más claro es el relato de Este verano a oscuras, donde la crisis material y simbólica de la postdictadura argentina se trenza con dos feminicidios, el de la mujer y el de la hija de Carrasco, su asesino, vecinos de la protagonista. En esta obra, Enrique presenta en primera persona una sociedad deprimida
y oprimida bajo el yugo de la inflación, sin trabajo, en un barrio proleta de Buenos Aires, sin recursos ni futuro, en las que dos niñas góticas, ¿no?, que se disfrazan de góticas, en su juego autoficcional, se entretienen en verano leyendo historias de asesinos en serie. Todos eran extranjeros en la Argentina, decían. No había ninguno, cito, había solo criminales crueles, pero mataban a sus mujeres, a su familia por venganza, por dinero, por celos, por machistas cerdos, como decía mi madre. ¿Por qué en la Argentina no teníamos asesinos en serie? El caso del crimen machista de Carrasco significa esta violencia ejercida sobre el cuerpo de la mujer cosificado y devaluado. Cito, también del mismo relato. La mujer de Carrasco era tímida y callada, pero espectacular, como una modelo. Lo ocultaba, se afeaba a propósito, pero era imposible no verla cuando subía y bajaba las escaleras con sus piernas fuertes. Tenía los músculos entrenados y los brazos largos. Aunque llevaba el pelo atado, cuando pasaba su melena, olía siempre a flores de invierno. O más tarde, Carrasco era celoso, eso lo sabíamos. Ese día ella había llegado un poco tarde del colegio. Carrasco no la mató en la pelea, lo hizo después, mientras dormían, esa noche. Si hubo gritos, fueron pocos o breves. La mujer fue apuñalada en la cama, como la hija, a la que dejó de sangrarse en el salón para luego colgarla con una sábana atada a la ventana del edificio. De nuevo una exhibición necrocorporal de la mujer y de la dominación masculina, narrada desde lo que podríamos llamar un gótico gore, ¿no?, porque es el cuerpo de la mujer colgando, que además cuentan en el relato, no sé si lo habéis leído, cómo sonaban en todas las ventanas de varias plantas, ¿no?, con el viento, los cuerpos contra las ventanas. En el sentido que le da Sayas Valencia al término gore, es decir, crudo. Lo gores es lo espectacularizado, la violencia exasperada. Ocurre lo mismo en el cuento El Mirador, donde la materialidad del cuerpo representa los signos de la violencia machista contra la mujer en el espacio doméstico y familiar, en este caso de Lina, que es víctima de una violación atroz. Cito del cuento. Elina tenía 17 años y pensaba que era invulnerable. Esa noche, cuando a la salida de un boliche había cedido a acompañar al hombre borracho hasta el balneario vacío, él le había tapado la boca para que no gritara, pero Elina ni siquiera se había movido por miedo. Y después no se le había contado a nadie. Solamente se había lavado y había llorado y se había comprado una crema íntima para aliviar el dolor y el ardor de la arena que le quemaba la suave piel interna de la vulva. Otro ejemplo lo encontramos en Chicos que vuelven, de 2017, donde leemos: los encontrados casi siempre eran adolescentes y en general eran mujeres. Las chicas avisaban que salían a bailar y ya nunca volvían. Aquí se constata que el cuerpo es el espacio primordial de la existencia, la casa del yo, ¿no?, también dice Moraña, y por tanto el lugar privilegiado de todas las operaciones interpersonales que la violencia desquicia y exaspera. Por eso la narrativa corta de Enrique está poblada de mujeres atravesadas por esta necropolítica patriarcal que actúa con violencia sobre y a través de ella, ¿no?, como ocurre en varios relatos de los peligros de fumar en la cama. Adolescentes lesbianas en la hostería, chicas sexuales y crueles en los años intoxicados, enfermas de anorexia, en Nada de carne sobre nosotras, o sea, en la violencia sobre ellas mismas, pero también es un tipo de violencia, colegialas automutiladas en fin de curso. Todas subjetividades nómadas, precarizadas y en crisis, que encuentran en la práctica de la violencia una vía de emancipación y de protesta contra el verdadero enemigo, el capitalismo patriarcal y la familia neoliberal de clase media que lo reproduce. Entonces la articulación de una comunidad femenina unívoca es una oporía, porque el problema de clase atraviesa de lleno a la mujer e impide una verdadera sororidad, como se entiende desde el feminismo materialista. Este singular cruce entre feminismo materialista, ¿no?, o sea, entre la importancia de la clase social y la mujer y el gótico gore, es llevado al paroxismo en La Virgen de la Tosquera, en ese cuento, en que unas adolescentes burguesas parecen disputarse a un tipo, a un hombre, aunque lo que está en juego realmente es la lucha de clase, ¿no?, de la niña de clase pobre con la niña de clase media o cheta. La guerra contra la novia, Silvia,
una chica grasa, ordinaria y negra, ¿no? Como dicen en el cuento. A esto se suma la deconstrucción del amor cortés, subyugante, la sacralización y sublimación del sexo, cristalizados en las mujeres de sus cuentos que dominan a los hombres, que se apropian de la violencia capitalista y patriarcal, que la ejercen para cosificarlos a ellos y para consumirlos. De este modo, el cuerpo aparece, sigo de nuevo a Bolaño, a Moraña, en la misma reflexión, entonces cosificado, politizado y convertido en caso, que ilustra la defensa de políticas públicas, sin que la reflexión social penetre más sobre las causas profundas de la dominación y de la desprotección de género, y sobre las dificultades que la mujer ha tenido para enfrentar y para llegar a construir agendas de lucha. En rigor, desde la obra fundacional del Matadero de Echeverría, la literatura argentina ha abundado, pensemos en Roberto Al, en Lamborghini, en Sergio Scheifek, en la representación gore de la forma excesiva de violencia que genera la biopolítica. Pero no será hasta la expansión del capitalismo global que la literatura revele los nuevos horrores a los que nos enfrentamos desde la necropolítica. Esta posición evidencia el activismo de la palabra a la que se superpone la perspectiva feminista, y Enríquez invoca en su narrativa a los fantasmas sociales que remiten tanto a los cuerpos de los desaparecidos por el proceso como a las muertes que causa el capitalismo gore día a día. La muerte de los inmigrantes, la muerte de los niños, de los callejeros, de los villeros, de las demás vidas excluidas, precarizadas y feminizadas que no importan. Las muertes de las mujeres, de los cuerpos abyectos, como dijo Judith Butler, que transitan por zonas inhabitables de la vida social y que provocan un auténtico terror político en varios relatos de las cosas que perdimos en el fuego, como en Bajo el agua negra, en Ramblatiste o en El chico sucio, donde se pone el efecto de los narcos y de la brujería, ¿no? Una drogadicta embarazada que sacrifica a sus hijos en San la Muerte, en barrios deprimidos como el de Constitución en Buenos Aires, cito de Enríquez. La encontraron con la cabeza al costado, también, y muy violada, pobre almita, toda cagadita alrededor estaba. Sarita, por favor te pido, dijo Lala, perdón. Pero así fue. ¿Qué querés que te cuente? Esas son cosas de brujo. La policía cree que son narcos, dije yo. Está lleno de narcos brujos, dijo Sarita. Allí en el Chaco no sabes lo que es. Hacen rituales para pedir protección. Por eso le cortaron la cabeza y la pusieron del lado izquierdo. Creen que se hacen esas ofrendas. No los agarra la política porque las cabezas tienen poder. No son narcos nada más. También están en la venta de mujeres. Los cuentos de Mariana Enríquez, kafkianamente proféticos, funcionan como catalizadores del fracaso del Estado neoliberal, del positivismo, del patriarcado y de la sociedad de la razón y de la transparencia, narrados mediante dos técnicas muy jamesianas, la técnica narrativa del secreto y la del misterio. Lo que no se ve y lo que no se dice constituye el sentido del relato, que señala una verdad opaca y gore, una ideología escondida y estremecedora, siempre en devenir, en construcción subjetiva. De ahí que la escritora gótica muchas veces se haga en primera persona, del singular y del plural, combinada con el estilo indirecto, para enunciar que la única certeza es material, la del cuerpo y la de su control necropolítico. Por esta razón, lo gore también asoma en la ficción a través de los sentidos. Lo gore es el olfato, cómo huelen los pobres en el carrito, el oído, dónde está el corazón, ¿no? Para que la mujer se lo comiera, el gusto, ¿no? La carne de los que matan y se las comen también, la vista, en ni cumpleaños ni bautismo, de los huesos, o el tacto, en los peligros de fumar en la cama. Pero solo el sexto sentido femenino o feminizado es el que puede escuchar, el que puede oler, el que puede tocar, el que puede probar y el que puede ver lo invisible para una masa social disciplinada, corporal e ideológicamente, que no se percata del que el verdadero horror está en lo real, en el capitalismo, en el patriarcado, en el yo. Conclusiones. Podemos afirmar que el gótico gore de Mariana Enríquez pone al descubierto los regímenes de verdad, como diría Foucault, de esta sociedad capitalista y patriarcal que perpetúan la dominación masculina, deconstruyendo la univocidad de la mujer, del trabajo doméstico y de la apropiación del cuerpo desde postulados cercanos a la crítica literaria feminista de corte materialista. Con ello vindica la locura, la enfermedad y la violencia como armas para el empoderamiento y para el cambio social,
como en el cuento Rambla Triste, donde las ganas de tener un hijo de Julieta son un signo de locura. También lo encontramos en El patio del vecino, que plantea un uso de lo material, del cuerpo y del género político muy específico. Lo cito. Al principio de la depresión, él insistía en sacarla de la cama. Le decía que saliera a correr, que fuera al gimnasio, que abriera las ventanas, que visitara amigas. Incluso le había dicho que probablemente necesitaba tener un bebé, que el reloj biológico y un montón de ocurrencias extrañas más que en ese momento le habían importado, pero que como empezó a recuperarse le molestaron y le preocuparon al punto de plantearse si quería seguir en pareja con Miguel. En definitiva, Mariana Enríquez narra la ciudad argentina como una expresión más del gótico gore global, en clave de género y de clase social, que pone en tela de juicio las convenciones normativas que nos oprimen a las mujeres y a nuestros cuerpos a través de fuerzas de dominación, las capitalistas, que están sobre todo articuladas desde el Estado y de la familia, para evidenciar la violencia estructural que impone esa necropolítica y la desigualdad de clase. Un mundo cada vez más gotificado y gorificado, como denunció Henry Giraud, que Enrique representa en un discurso feminista que se han convertido en epítome latinoamericana del activismo de la palabra. Muchas gracias. Vamos a abrir un espacio de preguntas en este momento para que aprovechen la presencia de la doctora Gallego. Se pone de pie y dice su nombre para que la doctora la conozca. Buenas. Hola. Mi nombre es Iván, un placer estar acá. Mi pregunta es, ¿qué tan se ha relacionado el capitalismo gore con el tema de lo que es las familias criminales de México? Pues en el libro de Sayek Valencia pone: el crimen organizado representa la forma más depurada del capitalismo gore, una forma que no está regulada ni por la ley ni por la moral, y que por tanto especialmente eficiente la acumulación de capital. O sea, ¿cómo está tan relacionado eso a lo que se mueve en el Estado de México? Claro, esa es, o sea, bueno, me has dado en el clavo, es lo que yo también he intentado reproducir, es esa idea de familia que, claro, que Sayek trata directamente en el caso mexicano, pero que podemos también trasladar a otros contextos o a otros sures, ¿no? Y entiendo el sur no solo como categoría geográfica, sino como categoría geopolítica, así que estoy totalmente de acuerdo. Okay. Un momento. También la pregunta es, ¿por qué la gente es tan manipulable con lo que, ¿cómo me voy a entender? Con lo que publican estas familias. Pues también justo en una cita del libro, página 103, dice que, por increíble que pueda parecer, lo hacen con anuncios pegados en los principales periódicos, que su objetivo principalmente era ganarse el afecto de los ciudadanos. E incluso cita una frase que también está en otro libro, llamada La voz de Michoacán y el sol de Morelia, que nuestra misión es erradicar el secuestro y la extorsión directa y telefónica, los asesinatos por pega, los robos. Ya a este momento la gente no los entiende. Desgraciadamente hemos recurrido a estrategias muy fuertes por parte de nosotros. Ya es la única manera de poner orden en el Estado y no vamos a permitir que eso salga de control. ¿Por qué las familias criminales prometen cosas que, bueno, prometen no, como que intentan darnos una solución que el Estado no busca dar? Yo creo que si pudiera responderte a esa pregunta, me podrían dar el premio Nobel. Porque es una pregunta estructural, es una pregunta del capitalismo, del reparto del poder y, como diría Sayek en ese libro, del reparto de la muerte, del reparto de la necropolítica. Pero en realidad todos y todas somos vulnerables a esa ideología capitalista del consumo, de la muerte, del consumo del cuerpo y del consumo del cuerpo muerto. O sea, no podemos escapar de ahí. Por eso he terminado la charla de hoy con un concepto, y es el activismo literario, ¿no? El activismo de la palabra.
para volver a entender la literatura en su función social. Una literatura que nos haga justamente lectoras y lectores emancipados, o sea, lectoras que seamos capaces de estar alerta, ¿no?, contra la posverdad, contra la manipulación, ¿no?, contra la subyugación, y para ser emancipadas en el sentido de Rancière y Foucaultiano, que también trabaja Saya Valencia, necesitamos leer no solo mucha filosofía, sino necesitamos leer muchísima literatura, porque es la que te entrena en el discurso social. Que el problema actual es que justamente todos entendemos que la verdad de los medios, que además los medios ya son las redes sociales, es una verdad. Okay. Sería todo, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Hola, buenos días. Un Hola. gusto tenerte por acá, Ana. Es para hacerte una pregunta. ¿Vos crees que en este contexto en donde cuesta tanto hablar desde una posición crítica, en donde posiciones históricas, filosóficas, humanistas son criticadas y cuestionadas, el uso de el gore, el terror, sirve como un llamado de atención para ponerle énfasis a problemas que de otra manera no se tratan, más aún en un contexto en donde tenemos una fuerte criminalización de la pobreza, un individualismo ultranza y que invita a pensar en un yo que no reconoce a otro? Entonces es muy interesante si se puede decir que el uso del miedo, del terror, invita también al reconocimiento de esos otros que causan miedo, pero que si no los reconocemos, si no los tenemos ahí, no los podemos integrar a proyectos de comunidad y sociedad. Wow, me encanta lo que has dicho, estoy muy de acuerdo, totalmente, claro, y no solo al otro, sino al yo. La primera frase que digo en mis cursos, que es una frase provocadora, es: yo soy capitalismo, el capitalismo soy yo, todas somos capitalismo, y ese es el problema. O sea que tenemos también que ser capaces de deconstruir, ¿no?, la ideología neoliberal en nosotras para poder también verlas en el otro, hasta el punto que, usando tu reflexión, ¿cómo te llamas tú? Leonardo. Usando tu reflexión, yo soy gore, o sea, todas somos zombies, todas estamos muertas, porque no hay una fuera del capitalismo. O sea, la problemática, y yo creo que se usa el gore por eso, es que ya no hay una fuera, no tenemos futuro, no tenemos grandes relatos, grandes utopías, ¿cuáles son?, ¿no? Y para crearlas necesitamos imaginación y creatividad, y para eso necesitamos las humanidades. Para eso necesitamos la literatura, que es la que forja esos grandes enunciados, horizontes que sean emancipadores. Entonces, el gore actúa como un espejo, ¿no? O sea, una manera de despertarte. No estamos ni muertos ni vivos, ya no podemos atacar al capitalismo, pero sí podemos resistir. Resistir desde lo que tú has dicho, desde la conciencia, desde la autoconciencia. Ponernos esas gafas. Como nos hemos puesto las gafas feministas hace 10 años, yo no era consciente de la cantidad de micromachismos que nos rodeaban. Yo sigo teniendo momentos micromachistas porque la ideología patriarcal nos hace. Es muy difícil luchar contra eso. Si ya somos capaces de verla porque tenemos esas gafas puestas, pues es ponernos las gafas del neoliberalismo, ¿no? Con unas gafas marxistas, podríamos decir, para ser capaz de ver esos patrones en el modo de consumir, pero no solo de consumir objetos, de consumir sujetos, de cómo consumimos en el amor, en el sexo, en la amistad. O sea, tenemos que leer más marxismo. Que eso es algo que también ha conseguido el neoliberalismo, quitar el debate marxista, que ahora está por fin teniendo desde América Latina, que siempre estuvo, ¿no?, muy, muy presente, un renacimiento. Perdona. Buenos días. Hola. ¿Cómo Hola. está? Yo me llamo Mati, mucho gusto. Igualmente. En un momento usted mencionó que se ha recuperado la lucha por las clases sociales, ¿verdad? La lucha por la igualdad de las clases sociales en América Latina y América del Sur. Pero sin embargo yo he notado y he visto, en lo personal, que hay mucha más presión social por lo que viene siendo la lucha de género. ¿Usted opina que...? Sí. Bueno.
Sí, a lo mejor es que no me he expresado bien. Digo que determinados feministas son conscientes, efectivamente, de, por ejemplo, las he citado, pienso en Kunsikanki, pienso en Lugones y pienso en Gago. En ellas sí es muy claro un feminismo ligado a la clase social. Pero tienes razón que el feminismo hegemónico ahora borra la clase social de sus luchas. Y si no se es consciente de eso, no va a haber igualdad jamás. Jamás. O sea, para mí también otro de los grandes triunfos del neoliberalismo ha sido borrar de una manera sistemática la lucha de clase, la lucha de la clase social. O sea, nos hemos creído desde hace 20 años que ya no existe pobreza, que todo es precario y precarizado, y yo me niego, no. Me parece además que es un eufemismo. Hay que hablar de pobreza, no de precariedad. Eso es pobreza, un tipo de pobreza. Lo que pasa que, claro, si decimos, no que estamos cada vez más precarizados, es que no nos suben el sueldo, no, cada vez estamos más empobrecidos. Más empobrecidos. Claro, pero es que si tú le dices a la población que cada vez está más empobrecida, pues lo mismo se moviliza. Pero eso también es otro de los grandes triunfos del neoliberalismo, que decía el compañero, la individualización ha desactivado la idea de comunidad. O sea, ¿cuándo salimos a la calle como salíamos antes? ¿No? O sea, ¿cuándo salíamos a quemar contenedores? ¿Cuándo salimos a comprar contenedores ahora? Es esa balcanización en millones de pequeñas comunidades donde los procesos de identificación pasa, como tú has dicho, más pues cuestiones de género que me parecen perfectas y de subjetividades disidentes, pero que también esos procesos de subjetivación se tienen que hacer de la clase social. Pero eso no se ha visibilizado. Entonces, aunque, por supuesto, la lucha antiespecista, por supuesto, la lucha veganista sea una lucha anticapitalista, porque lo es, hay que seguir poniendo en primer plano la lucha, las clases sociales, porque sin eso estamos perdidas. Muchísimas gracias. Buenas. Hola. Me llamo Víctor. Yo tengo una consulta, ahora que mencionaste que hay muchas cosas invisibles y de hecho que hablaste del marxismo también. Me llama la atención pensar y preguntarte directamente, ¿cuál puede ser una visión o una forma que tendríamos hacia el futuro de cómo tratar estas cosas? Porque tal vez suene un poco directo u ofensivo, pero yo veo el mundo hace 20, 30 años, 40 años, Centroamérica, Latinoamérica, Europa, y lo siento muy similar a lo que tenemos hoy y también lo que estamos viendo y vamos a ver en el futuro. Entonces mi pregunta es, ¿qué es lo que podemos comprender en qué nos va a ayudar a cambiar, en qué nos va a ayudar a tomar doctrinas diferentes? De nuevo premio Nobel. No sé, una pregunta enorme, magnífica. No sé, yo creo que yo creo que tenemos que articular la lucha global, la resistencia internacional, usando palabras, terminología marxista, de emprendimientos locales y comunales. Eso también lo creo. Tenemos que volver a articular la idea de comunidad, de trabajo con la autogestión, por ejemplo, con los cuidados dentro de iniciativas locales. Por ejemplo, en Granada yo soy andaluza, yo soy Global South, no soy Madrid ni Barcelona, nuestras condiciones materiales son muy diferentes a las del centro y a las del norte de España. Nosotros somos norte de África, no solo sur de Europa. Y ahí, por ejemplo, en Granada sí ha habido, que también tiene la comunidad hippie más grande de Europa, eso también te lo tengo que decir, que te haces una idea de cómo es Granada, ¿no? Que es muy abierta y tal. Tiene muchas iniciativas alrededor de alquilar pues, por ejemplo, terrenos para plantar todo tipo de verduras, de frutas para autoconsumo, donde nos vamos
organizando para cultivar la tierra, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ensayar otro tipo de consumos, también con la ropa, por ejemplo, también con las redes sociales, eso es fundamental, creo yo. O sea, para mí la mayor disidencia está fuera de las redes sociales. Sé que decirte esto es un imposible, pero para mí sí sería la mayor disidencia, porque las redes sociales es el canal principal de la ideología neoliberal. Ahora que hablas de Andalucía, también pienso, de hecho, por el otro lado, en Zaragoza. Hablan mucho de Zaragoza, justamente, de que las situaciones por allá no son tan hermosas como se muestran, No. ¿verdad? En cuanto la gente, la población, los terrenos también enfrentan muchas situaciones sociales. Sociales, durísimas, tienes toda la razón, sí. Bueno, y por supuesto que hay sur en el norte de Europa, en Aragón hay sur, también hay en Galicia sur, Galicia muy sur, Asturias. Como decía antes, creo que al compañero, yo entiendo la categoría como lo hacía Quijano y Boaventura de Sousa Santos, de sur no como una categoría geográfica, sino geopolítica. En Costa Rica hay sur y hay norte, o sures y nortes, en América Latina y en Sudamérica. Totalmente diferentes, pero a la vez iguales. Muchas Exacto. gracias. Eso era Exacto. todo por mí. Nos unen los mismos modos de opresión y el acceso a las condiciones materiales. Es Althusser, todo es material. Es que si no tenemos esa conciencia de que si no tenemos las mismas condiciones materiales, no puede haber igualdad. Hola. Buenos días, me Buenas. llamo Tobías. Hola, Tobías. Una rimilla ahí. Quería preguntar un tema muy específico, más bien de literatura. Vale. ¿Cómo relaciona los escritos de Lovecraft con el feminismo materialista y con el capitalismo gore? Más que nada el capitalismo, porque los escritos de Lovecraft se centran mucho en cosas muy ambiguas en términos humanos. Son cosas que van más más allá, Simbólicas. cosas transmundanas, y no Simbólicas. suele escribir mucho como a dar mensajes de lo que hay aquí, sino más bien una crítica a la ignorancia. Entonces, ¿cómo relaciona los escritos de Lovecraft con estos dos temas? ¿O con qué escrito, cuento o libro relaciona específicamente esos temas? Bueno, yo es que soy latinoamericanista, no soy especialista en estudios ingleses, soy lectora de Lovecraft, pero no soy especialista en Lovecraft, pero sí te puedo decir, por lo que he leído de Lovecraft, lo que sé de Lovecraft, que efectivamente su plano está más puesto en lo simbólico, pero lo simbólico también es una forma de materialidad, y justamente esa ignorancia podríamos hacer una lectura desde la ideología, ¿no? O sea, no tanto desde un capitalismo gore, por ejemplo, ahí, sino como una lectura capitalista desde la sociología de la literatura marxista, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre. Muchas gracias. Ay, por fin una mujer. Buenos días, mi nombre es Jenny y Hola, Jenny. me llamó poderosamente la atención que usted nos haya hablado sobre la historia de Frankenstein de Mary Shelley desde un punto de vista de la pérdida de la maternidad. Me llama mucho la atención porque, al menos desde la manera cual yo he analizado el texto, no he visto esto, ya que existen muy pocos personajes femeninos en la obra y generalmente no se les da un rol más allá de ser la esposa y morirse. Y me gustaría como que explicara más eso porque me llama muchísimo la atención. No es una lectura mía, es la lectura que se hace del gótico femenino, así que lo puedes encontrar en inglés, está súper explorado. Justamente la relación de la propia Mary Shelley con la maternidad y con ese hijo que es Frankenstein. No es una lectura propia, es una lectura clásica, podríamos decir. Entonces, Clásica de los años 70, que es verdad que ahora también se ha invisibilizado mucho porque se hace otras lecturas. sí, entonces es más de la autora que de la obra en general, ¿no? Bueno, también es Porque un engendro. Frankenstein es un engendro. es complicado, Claro. Pero bueno, puedes leerla y está muy bien argumentada. Que te convenza o no, pues. Muchas gracias. A ti, Jenny. Bueno, querría agradecer a todos aquí
pero también es una conferencia tan interesante y da para tanto, porque a mí personalmente me llama mucho la atención esa categoría estética que es el gore, que está asociado, sobre todo por la formación que tengo en cine, con un tipo de películas que son consideradas serie B y que se caracterizan pues por la mostración excesiva de sangre, de ataques, de cuanto más mejor. Y bueno, con el capitalismo una cosa que entendí precisamente para esta charla es que los une la acumulación. Exacto. Cosa que en México particularmente, caso que conozco más que Argentina, de donde viene Mariana Enríquez, pero en México es que la violencia es tal que entonces se tienden dentro de los grupos mafiosos a ¿cómo se dice? A los ajustes de cuenta, y entonces no sé si en estos momentos, seguramente, pero hace algún tiempo era común ver los cadáveres de los cárteles exhibidos colgando desde los puentes, lo cual nos lleva al concepto muy bien imbricado de Valencia del capitalismo gore. Se trata de la acumulación y la mostración y la ostentación de ese poder que viene a ser disuasorio en este caso. Y también pensando en relación con el feminismo, lo podríamos situar como algo propiamente actual, muy vigente, con Mariana Enríquez, por supuesto, en cine con Coralie ¿cómo era el apellido? Ferjat, de La Sustancia. Es verdad. Pero antes hay un precedente que se remonta a unos 20 años atrás, en el mismo México, que fueron los femicidios en Ciudad Juárez, en Tijuana, donde también se atacaba particularmente a mujeres, y mujeres no cualquiera, sino mujeres obreras que se desplazaban para trabajar en fábricas de maquilas. Han sido reflexiones que suscita esta magnífica conferencia tan sólida. Muchísimas gracias, Caro. Sí, efectivamente, bueno, el capitalismo gore es más gore en determinados espacios, pero no deja de ser gore, por ejemplo. O sea, puedes leer Chicas muertas de Selva Almada cuando no hay un feminicidio programado, pero de todas las muertes de las chicas de provincia que hubo y sigue habiendo, pero bueno, ya está centrada en una época específica de la historia de la Argentina, también en esa clave, que no tendría nada que ver, porque es muchísimo más exasperado, pues por ejemplo el libro de 2666 de Roberto Bolaño, ¿no? Donde, sí, exacto, que es otro. En realidad ese concepto, como bien sabes y conoces, es de Sayak. Yo lo que propongo, además del feminismo gótico, es el concepto de gótico gore, ¿no? Para aplicarlo a una serie, ¿no? En el sentido de Tinianov, una serie de escritoras y escritores, pero sobre todo escritoras de la zona andina, que son Mónica Ojeda, y del Río de la Plata, donde efectivamente hay también un gótico exasperado, pasado por el feminismo, donde hay una acumulación, una estética muchísimo más imaginarizada, como dice Josefina Ludmer, usando un término del cine, es decir, mucho más espectacularizada esa sangre, ese horror, esa muerte. Hay cuentos de Mariana, y cuentos de Mónica son durísimos. No hablemos de Fernanda Melchor, o sea, es duro, ¿no? Por ejemplo, también pienso en Fernanda, ¿no? Entonces, sí, efectivamente estoy de acuerdo. No sé si quieres que profundicemos sobre algo más.
Vale. Pareciera que ya no hay participaciones, pero ha habido, eso sí, mucha atención y nos gusta mucho ver la cantidad de preguntas de estudiantes. Sí. Definitivamente un gran aporte. Muy satisfechos de tenerla esta semana, doctora, y agradecerle el aporte que nos ha brindado en esta mañana. Así que, bueno, le brindamos un fuertísimo aplauso a la doctora. Gracias a vosotras. Muchas gracias, de verdad. Pura vida. Muchísimas gracias por su presencia, todas y todos ustedes aquí presentes, a quienes nos han seguido también por Facebook Live y YouTube. Muchísimas gracias y que tengan muy buenos días.